Las masas nunca han tenido sed por la verdad. Se apartan de la evidencia que no es de su gusto, prefiriendo deificar el error. Sí, el error los seduce. Quien pueda proporcionarles ilusiones es fácilmente su amo. Quien intente destruir sus ilusiones es siempre su víctima. Gustave Le Bon. Según el psicólogo Carl Jung, la mayor amenaza para la civilización no reside en las fuerzas de la naturaleza, ni en ninguna enfermedad física, sino en nuestra incapacidad para lidiar con las fuerzas de nuestra propia mente. Somos nuestros propios peores enemigos, tal como dice el proverbio latino: el hombre es el lobo del hombre. En el libro Civilización en Transición, Jung afirma que este proverbio es una verdad triste pero eterna. Y nuestras tendencias de lobo entran en juego de manera más prominente en esos momentos de la historia en los que la enfermedad mental se convierte en la norma, en lugar de la excepción en una sociedad. Una situación que Jung denominaba epidemia psíquica. De hecho, se está volviendo cada vez más obvio, escribe, que no es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo quien es el mayor peligro del hombre para los hombres, por la sencilla razón de que no existe ninguna protección adecuada contra las epidemias psíquicas, que son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. En este video vamos a explorar la más peligrosa de todas las epidemias psíquicas, la psicosis masiva. Una psicosis masiva es una epidemia de locura, y ocurre cuando una gran parte de una sociedad pierde contacto con la realidad y cae en engaños. Tal fenómeno no es cosa de ficción. Dos ejemplos de psicosis masiva son las cacerías de brujas estadounidenses y europeas de los siglos XVI y XVII y el auge del totalitarismo en el siglo XX. Durante la caza de brujas, miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas, no por los delitos que cometieran, sino porque se convirtieron en chivos expiatorios de sociedades enloquecidas. En algunas aldeas suizas, escribe Francis Sill, apenas quedaban mujeres vivas después de que el frenesí finalmente se había extinguido. Cuando ocurre una psicosis masiva, los resultados son devastadores. Jung estudió este fenómeno y escribió que los individuos que componen la sociedad infectada se vuelven moral y espiritualmente inferiores. Se sincronizan inconscientemente con un nivel intelectual inferior, se vuelven más irracionales, irresponsables, emocionales, erráticos, y poco fiables. Y lo peor de todo, los crímenes que el individuo por sí solo nunca podría tolerar, son cometidos libremente por el grupo golpeado por la locura. Lo que empeora las cosas es que quienes padecen una psicosis masiva no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Porque así como un individuo enloquecido no puede salir de su mente para observar los errores en su comportamiento, así también, no hay un punto arquimédico desde el cual aquellos que viven una psicosis masiva puedan observar su locura colectiva. Pero, ¿qué causa una psicosis masiva? Para responder a esta pregunta, primero debemos explorar qué es lo que enloquece a un individuo. Si bien existen muchos desencadenantes potenciales de la locura, como el uso excesivo de drogas o alcohol, lesiones cerebrales y otras enfermedades, estas causas físicas no son concernientes aquí. Nuestra preocupación son los disparadores psicológicos o psicogénicos, ya que estos son los culpables más comunes de la psicosis masiva. La causa psicogénica más frecuente de una psicosis es una avalancha de emociones negativas, como miedo o ansiedad, que llevan a un individuo a un estado de pánico. Cuando está en un estado de pánico, un individuo buscará naturalmente alivio, ya que es agotador mental y físicamente subsistir en este estado hiperemocional. Mientras que escapar del estado de pánico se puede lograr a través de medios adaptativos, como enfrentar y derrotar a la amenaza generadora del miedo. Otra forma de escapar es sufrir una ruptura psicótica. Una ruptura psicótica no es un descenso a un estado de mayor desorden, como muchos creen, sino un reordenamiento del mundo experiencial propio, que combina realidad y ficción, o engaños y realidad, de una manera que ayude a acabar con los sentimientos de pánico.
Silvano Arietti, una de las principales autoridades en esquizofrenia del siglo XX, explica los pasos psicogénicos que conducen a la locura. En primer lugar está la fase de pánico. Cuando el paciente comienza a percibir las cosas de manera diferente, se asusta por causa de ello, parece confundido y no sabe cómo explicar las cosas extrañas que están sucediendo. El siguiente paso es lo que Arietti llama una fase de percepción psicótica, mediante la cual un individuo logra unir las cosas al idear una forma patológica de ver la realidad que le permite explicar sus experiencias anormales. El fenómeno se llama percepción, porque el paciente finalmente ve significado y relaciones en sus experiencias, pero el interior es psicótico porque está basado en engaños, no en formas adaptativas y positivas de relacionarse con cualquiera sean las amenazas que precipitaron el pánico. En otras palabras, los engaños permiten que el individuo afectado por el pánico escape de la avalancha de emociones negativas, pero a costa de perder el contacto con la realidad. Y por esta razón, Arietti dice que una ruptura psicótica puede verse como una forma normal de lidiar con un estado extremo de ansiedad. Si una avalancha de emociones negativas y de pánico cae sobre un individuo débil y vulnerable puede desencadenar una ruptura psicótica, entonces puede producirse una psicosis masiva cuando una población de individuos débiles y vulnerables se ve empujada a un estado de pánico por amenazas reales, imaginadas o fabricadas. Pero como los engaños pueden tomar muchas formas, y como la locura puede manifestarse de innumerables formas, la manera específica en que se desarrolla una psicosis masiva diferirá según el contexto histórico y cultural de la sociedad infectada. Pero en la era moderna, es la psicosis masiva del totalitarismo la que parece ser la mayor amenaza. El totalitarismo, escribe Arthur Berslowitz, es el fenómeno moderno del poder estatal centralizado y absoluto, junto con la destrucción de los derechos humanos individuales. En el estado totalitario, están aquellos en el poder y están las masas objetivadas, las víctimas. En una sociedad totalitaria, la población se divide en dos grupos, los gobernantes y los gobernados, y ambos grupos sufren una transformación patológica. Los gobernantes son elevados a un estado casi divino que es diametralmente opuesto a nuestra naturaleza de seres imperfectos que son fácilmente corrompidos por el poder. Las masas, por otro lado, se transforman en los sujetos dependientes de estos gobernantes patológicos y asumen un estado psicológicamente regresivo e infantil. Hannah Arendt, una de las más destacadas académicas del siglo XX, entiende que esta forma de gobierno, llamada totalitarismo, es un intento de transformar la naturaleza humana misma. Pero este intento de transformación solo convierte mentes sanas en mentes enfermas. Como escribió el médico holandés que estudió los efectos mentales de vivir bajo el totalitarismo. De hecho, hay mucho que es comparable entre las extrañas reacciones de los ciudadanos del totalitarismo y su cultura en conjunto, por un lado, y las reacciones del esquizofrénico enfermo por el otro. Just Mirlow. La transformación social que se desarrolla bajo el totalitarismo está construida y sostenida por engaños. Porque solo los hombres y las mujeres engañados retroceden al estado infantil de sujetos obedientes y sumisos y entregan el control total de sus vidas a los políticos y burócratas. Solo una clase gobernante delirante creerá que posee el conocimiento, la sabiduría y la perspicacia para controlar completamente la sociedad de una manera vertical. Y solo bajo el encanto de engaños alguien podría creer que una sociedad compuesta por gobernantes hambrientos de poder, por un lado, y una población en regresión psicológica por el otro, conduciría a cualquier cosa que no sea sufrimiento masivo y ruina social. Pero, ¿qué desencadena la psicosis del totalitarismo? Como se exploró en el video anterior de esta serie, la psicosis masiva del totalitarismo comienza en la clase gobernante de una sociedad. Los individuos que componen esta clase, ya sean políticos, burócratas, o los capitalistas, son muy propensos a los engaños que aumenten su poder, y ningún engaño es más atractivo para los hambrientos de poder, que el engaño de que pueden y deben controlar y dominar una sociedad. Cuando una élite
Cuando una élite gobernante se vuelve poseída por una ideología política de este tipo, ya sea comunismo, fascismo o tecnocracia, el siguiente paso es inducir a una población a aceptar su gobierno, infectándola con la psicosis masiva del totalitarismo. Esta psicosis ha sido inducida muchas veces a lo largo de la historia, y como explica Millow, es simplemente una cuestión de reorganizar y manipular los sentimientos colectivos de la manera adecuada. El método general por el cual los miembros de una élite gobernante pueden lograr este fin se llama menticidio, siendo la etimología de esta palabra una matanza de la mente. Y como Millow pasa a explicar, el menticidio es un antiguo crimen contra la mente y el espíritu humanos, pero sistematizado a nuevo. Es un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial, a través de la cual una clase dominante puede imprimir sus propios pensamientos oportunistas en la mente de aquellos que planean usar y destruir. Preparar a una población para el crimen del menticidio comienza con la siembra del miedo. Cuando un individuo está inundado de emociones negativas, como el miedo o la ansiedad, él es muy susceptible de caer en los engaños de la locura. Las amenazas reales imaginadas o fabricadas pueden usarse para sembrar miedo, pero una técnica particularmente efectiva es usar oleadas de terror. Con esta técnica, la siembra del miedo es escalonada por períodos de calma. Pero cada uno de estos períodos de calma es seguido por la fabricación de una tanda aún más intensa de miedo, y así sucesivamente, el proceso continúa, o como escribe Millow, cada ola de terror crea sus efectos más fácilmente después de una tanda de descanso que aquella que la precedió, debido a que la gente todavía está perturbada por su experiencia previa. La moral se vuelve cada vez más baja, y los efectos psicológicos de cada nueva campaña de propaganda se vuelven más fuerte. Llega a un público ya ablandado. Mientras el miedo prepara a la población para el menticidio, el uso de propaganda para difundir desinformación y promover confusión con respecto a la fuente de las amenazas y la naturaleza de la crisis, ayuda a desmoronar las mentes de las masas. Los funcionarios gubernamentales y sus lacayos en los medios pueden utilizar informes contradictorios, información sin sentido, e incluso mentiras descaradas, porque cuanto más confundan, menos capaz será una población de hacer frente a la crisis y disminuir su miedo de una manera racional y adaptativa. La confusión, en otras palabras, aumenta la susceptibilidad de un descenso a los engaños del totalitarismo, o como Millow explica, la lógica se puede enfrentar con lógica, mientras que lo ilógico no. Esto confunde a quienes piensan con claridad. La mentira grande y las tonterías repetidas monótonamente, tienen más atractivo emocional que la lógica y la razón. Mientras la gente todavía está buscando un argumento razonable en contra a la primer mentira, los totalitarios pueden agredirlos con otra. Nunca antes en la historia han existido medios tan eficaces para manipular a una sociedad en la psicosis del totalitarismo. Smartphones y redes sociales, televisión e internet, todo en conjunción con algoritmos que rápidamente censuran el flujo de información no deseada, permiten a los que están en el poder asaltar fácilmente las mentes de las masas. Y aún más, la naturaleza adictiva de estas tecnologías significa que muchas personas se someten voluntariamente a la propaganda de las élites gobernantes con una frecuencia notable. La tecnología moderna, explica Millow, enseña al hombre a dar por sentado el mundo que está mirando. No se toma el tiempo para retirarse y reflexionar. La tecnología lo engaña enganchándolo en sus ruedas y movimientos. Sin descanso, sin meditación, sin reflexión, sin conversación. Los sentidos están continuamente sobrecargados de estímulos. El hombre ya no aprende a cuestionar su mundo. La pantalla le ofrece respuestas ya preparadas. Pero hay un paso más que los aspirantes a gobernantes totalitarios pueden dar para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria. Y este es aislar a las víctimas e interrumpir las interacciones sociales normales.
Cuando se está solo y sin interacciones normales con amigos, familiares y compañeros de trabajo, una persona se vuelve mucho más susceptible a los delirios por varias razones. En primer lugar, pierden contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, porque no todo el mundo es engañado por las maquinaciones de la élite gobernante, y los individuos que ven a través de la propaganda pueden ayudar a liberar a otros del asalto menticida. Sin embargo, si se impone el aislamiento, el poder de estos ejemplos positivos disminuye enormemente. Pero otra razón por la que el aislamiento aumenta la eficacia del menticidio, es porque como muchas otras especies, los seres humanos son condicionados más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y comportamiento cuando están aislados, o como Mirlow explica con respecto al trabajo del fisiólogo Ivan Pavlov sobre el condicionamiento conductual. Pavlov hizo otro descubrimiento significativo. El reflejo condicionado podría desarrollarse más fácilmente en un laboratorio reservado con un mínimo de estímulos perturbadores. Todo adiestrador de animales lo sabe por experiencia propia. El aislamiento y la repetición paciente de estímulos son requeridos para domesticar animales salvajes. Los totalitarios han seguido esta regla. Saben que pueden condicionar a sus víctimas políticas más rápidamente si se les mantiene aislados. Solos, confundidos y golpeados por oleadas de terror, una población bajo el ataque de un menticidio desciende a un estado desesperado y vulnerable. La corriente interminable de propaganda convierte a las mentes que alguna vez fueron capaces de pensamiento racional a un teatro de fuerzas irracionales. Y con el caos girando alrededor de ellos y dentro de ellos, las masas anhelan un regreso a un mundo más ordenado. Los aspirantes a totalitarios ahora pueden dar el paso decisivo, pueden ofrecer una salida y un retorno al orden en un mundo que parece moverse rápidamente en la dirección opuesta. Pero todo esto tiene un precio. Las masas deben renunciar a su libertad y ceder el control de todos los aspectos de la vida a la élite gobernante. Deben renunciar a su capacidad de ser individuos autosuficientes que son responsables de sus propias vidas y convertirse en sujetos sumisos y obedientes. Las masas, en otras palabras, deben descender a los engaños de la psicosis totalitaria. Los sistemas totalitarios del siglo XX representan una especie de psicosis colectiva, ya sea gradual o repentinamente, la razón y la decencia humana común ya no son posibles en un sistema así. Solo hay una atmósfera omnipresente de terror y una proyección de que el enemigo imaginado está entre nosotros. Así la sociedad se vuelve sobre sí misma impulsada por las autoridades gobernantes. Pero el orden de un mundo totalitario es un orden patológico. Al imponer una conformidad estricta y exigir una obediencia ciega de la ciudadanía, el totalitarismo despoja al mundo de esa espontaneidad que produce muchas de las alegrías de la vida y de la creatividad que impulsa a la sociedad hacia adelante. El control total de esta forma de gobierno, sin importar con qué nombre es bautizada, ya sea gobierno por científicos y médicos, políticos y burócratas, o un dictador, engendra estancamiento, destrucción y muerte a gran escala. Entonces, quizás la pregunta más importante que enfrenta el mundo es, ¿cómo se puede prevenir el totalitarismo? Y si una sociedad ha sido inducida a las primeras etapas de esta psicosis masiva, ¿se pueden revertir los efectos? Si bien uno nunca puede estar seguro del pronóstico de una locura colectiva, hay pasos que se pueden tomar para ayudar a lograr una cura. Sin embargo, esta tarea requiere muchos enfoques diferentes de muchas personas diferentes. Porque así como el ataque menticida tiene varios frentes, también debe ser el contraataque. Según Carl Jung, para aquellos de nosotros que deseamos ayudar a devolver la cordura a un mundo loco, el primer paso es poner orden en nuestras propias mentes y vivir de una manera que proporcione inspiración para que otros puedan seguir. No en vano nuestra época clama por la personalidad redentora, por el que puede emanciparse de las garras de la psicosis colectiva y salvar al menos su propia alma, que enciende un faro de esperanza para otros, proclamando que aquí hay al menos un hombre que ha logrado liberarse de la identidad fatal con la psique grupal. Carl Jung.
Pero asumiendo que uno está viviendo de una manera libre de las garras de la psicosis, hay pasos adicionales que se pueden tomar. La información que contradiga la propaganda debería difundirse lo más ampliamente posible. Porque la verdad es más poderosa que la ficción y las falsedades vendidas por los gobernantes totalitarios. Por eso su éxito depende en parte de su capacidad para censurar el libre flujo de información. Otra táctica es usar el humor y la ridiculización para deslegitimar a la élite gobernante. O como explica Mirlow, debemos aprender a tratar a los demagogos y aspirantes a dictadores entre nosotros con el arma del ridículo. El demagogo en sí es casi incapaz de humor de cualquier tipo. Y si lo tratamos con humor, comenzará a colapsar. Una táctica recomendada por Václav Havel, un disidente político bajo el régimen comunista soviético, que luego se convirtió en presidente de Checoslovaquia, es la construcción de lo que se llaman estructuras paralelas. Una estructura paralela es cualquier forma de organización, negocio, institución, tecnología o actividad creativa que existe físicamente dentro de una sociedad totalitaria, pero moralmente fuera de ella. En la Checoslovaquia comunista, Havel señaló que estas estructuras paralelas eran más efectivas para combatir el totalitarismo que la acción política. Además, cuando se crean suficientes estructuras paralelas, una segunda cultura o sociedad paralela se forma y funciona espontáneamente como un enclave de libertad y cordura dentro de un mundo totalitario. O como Havel explica en su libro, El poder de lo sin poder, que más son las estructuras paralelas que un área donde se puede vivir una vida diferente, una vida que está en armonía con sus propios objetivos, y que a su vez se estructura en armonía con esos objetivos. Que más son esos intentos iniciales de autoorganización social, que los esfuerzos de una cierta parte de la sociedad por deshacerse de los aspectos autosostenibles del totalitarismo y, por lo tanto, para liberarse radicalmente de su implicación en el sistema totalitario. Pero, sobre todo, lo que se requiere para evitar un descenso total a la locura del totalitarismo es la acción del mayor número posible de personas. Porque así como la élite gobernante no se sienta pasivamente, sino que toma medidas deliberadas para aumentar su poder, así también se debe hacer un esfuerzo activo y concertado para mover el mundo de vuelta en la dirección de la libertad. Esto puede ser un desafío inmenso en un mundo que cae presa de los engaños del totalitarismo. Pero como señaló Thomas Paine, la tiranía, como el infierno, no se conquista fácilmente. Sin embargo, tenemos este consuelo para nosotros, de que cuanto más duro es el conflicto, más glorioso es el triunfo.